Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. San Juan 20, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos reciben el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El primer día de la semana, el día después del día de reposo, el que conocemos como el día domingo. Desde entonces los creyentes apartan el domingo para reunirse y adorar a Cristo por su resurrección. Eso lo puedes ver en Hechos 27 o en 1 Corintios 16:2. Todos los historiadores del primer siglo de la Iglesia lo han confirmado: el primer día de la semana.
Cuando leemos los eventos después de la resurrección de Cristo, podemos darnos cuenta que los escritores de los evangelios no intentaron hacer una narración exhaustiva y cronológica de todos los detalles. Es difícil armonizar los eventos, pero sí es posible. Cada uno de los evangelios no se contradice, sino que se complementa. Tomando en cuenta todos los evangelios, podemos dar un pequeño resumen, aunque claro, no se puede asegurar que sea tan correcto porque no estuvimos allí. Ese mismo primer día de la semana por la noche, Jesús se presentó a sus discípulos. Esa noche, dos de sus discípulos que iban al camino de Emaús y que vieron a Jesús resucitado, habían regresado a ellos y les habían contado. Pero ahora Jesús se aparece a ellos, les habla y les imparte el Espíritu Santo. Pero ahí no estaba Tomás. Tomás no creyó. Él quería verle, él quería meter su dedo en los clavos y meter su mano en su costado. Pero a los 8 días, el primer día de la semana, nuevamente Jesús se presenta a ellos. Le habla directamente a Tomás y lo exhorta a no ser incrédulo sino creyente. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. ¡Qué declaración tan importante! Quiera Dios que para cada uno de nosotros Jesucristo no sea solo un personaje mitológico o un personaje histórico, un profeta o un maestro, que realmente Él pueda ser el Señor y Dios de nuestras vidas. Las palabras de Cristo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa palabra es para ti. Si has creído, eres bienaventurado. Como dice en 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El propósito por el que este libro fue escrito está al final de este capítulo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1, ¿qué día resucitó Jesús? Número 2, ¿en la experiencia de qué mujer se enfoca el apóstol Juan en la resurrección de Jesús? Número 3, ¿quién fue el primer discípulo que entró a la tumba vacía? Número 4, mientras María Magdalena estaba llorando y vio adentro del sepulcro, ¿a quiénes vio? Número 5, cuando Jesús le habló a María, ¿quién pensó ella que era? Número 6. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos esa noche, ¿qué les mostró? Número 7. ¿Quién no estuvo presente esa noche? Número 8. ¿A los cuántos días Jesús se volvió a presentar estando Tomás presente? Número 9. ¿Qué confesó Tomás acerca de su fe en Jesucristo? ¿Cómo lo llamó? Y número 10. ¿Cuál es el propósito por el que se escribió este libro? Aquí terminamos el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Si lees 2 capítulos diarios del Nuevo Testamento, terminarás en 6 meses. Que Dios te bendiga.